oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente. Regresamos a hablar con Masa Gabriel, regresamos a Boston. Hola, Masa. Hola, Alejandro, ¿cómo estáis? Estamos muy bien, muy bien. Teníamos ganas ya de charlar contigo, no tuvimos ocasión de hacerlo la semana pasada, así que la retomamos esta con más fuerza para que nos hables de medios de comunicación, aunque en esta ocasión vamos a hablar de algo que nosotros hemos tratado aquí en Radio Sefarad, en las noticias en concreto, y es esa ola de atentados. Te voy a dar paso para que me saludes porque voy a piñón y ni siquiera voy a dejar que Masa salude a los oyentes de Radio Sefarad. Masa. No, hola a ti y hola a los oyentes, y es un placer volver después de una semanita y estar aquí y hablaros, aunque bueno, siempre lamentablemente no solemos hablar de cosas súper divertidas. Bueno, sí, porque como estaba diciendo, aquí en las noticias hemos hablado los últimos días de una ola de atentados. Bueno, empezamos con un suceso aislado, ¿no? Pero parece que días después se han multiplicado en diferentes ciudades de Estados Unidos ataques ya no a personas físicas judías, pero sí hacia la comunidad, ¿no? Con pintadas, con destrozos de lápidas en cementerios judíos, y parece que está proliferando desde hace cosa de 10 días, una semana, 10 días, un poco más quizá, y se está multiplicando. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con estos ataques a la comunidad judía? Pues sí, sobre todo son amenazas de bombas que se han instalado a través de todos los Estados Unidos, y hablamos también de centros comunitarios, JCC, que es los que tienen colegios, hablamos de colegios, a niños chiquitos, amenazas. Y es interesante porque lamentablemente yo, como vengo de Europa, confieso que no me ha chocado tanto. Sin embargo, cuando hablas con gente de aquí, de Estados Unidos, no lo entienden, no pueden comprenderlo. Yo recuerdo que una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí, yo vengo de Madrid, cuando llegué aquí hace 5 años, es que las sinagogas no tienen protección en las calles. No ves un coche de policía defendiendo una sinagoga. Entras, sales en las tiendas judías. Los que vivimos en Europa sabemos que eso es impensable. En Madrid, cada vez que hay algún evento, pues tiene que estar la policía, tiene que haber sistemas de seguridad. Ni te cuento en la Argentina mismo, que tiene pivotes todos los negocios judíos, los centros judíos. Entonces aquí, imagínate, llegar aquí era como decir, wow, esto es impresionante. Claro, ahí lo que llamaba la atención era lo contrario, ¿no? Precisamente. Exacto, esa sensación de que no hay amenaza. Y ahora mismo, por algún motivo, parece que están proliferando estas amenazas, y la gente se siente muy vulnerable porque no están acostumbrados. Lo interesante es que sí ha habido olas de atentados antisemitas en el pasado. No es la primera vez que pasa, ha habido en varios años, ha habido ataques. O sea, el antisemitismo no es algo que no hubiera existido, pero por algún motivo en este momento la sensación que hay es que prolifera. Y como en todo, obviamente da la sensación en algunos momentos de que puede haber una politización del asunto. Entonces, hay gente que te va a decir que el gran problema, y esto es básicamente la gran tendencia mediática, subraya el hecho de que la llegada de una derecha sin límites, que estaría representada por el equipo de Trump, pues ha abierto como la puerta a toda una serie de racistas que hasta ahora pues a lo mejor no se atrevían a ser tan activos. Sí, tal vez un mensaje público no ha incitado de xenofobia y de rechazo, no a lo diferente, por decirlo de alguna forma, incite a esas personas, ¿no? a sacar su xenofobia y su odio hacia el diferente y el extranjero.
Exacto, esa es un poco la impresión que venden o que se tiene. Otra gente te va a decir que bueno, que es muy pronto. Yo estaba hablando con algunas personas al respecto y te dicen que es muy pronto para ver realmente lo que pasa. Si tú te fías, por ejemplo, si sigues los ADL, la Liga Antidifamación, que es quien lleva el recuento, te dicen que en 2015 hubo un incremento de 3% de los ataques con respecto al 2014. Uh-huh. Pero claro, te van a decir, es muy poco Un poco significativo, digamos. exacto con respecto a una línea mayor. Lo que habría que ver es un marco mayor y sobre todo es muy pronto ahora mismo para saber qué va a pasar con la llegada de Trump, porque de algún modo, pues eso, si lo estás vinculando a Trump, tendríamos que tener unas cifras más específicas. Lo cierto es que aunque que también esto otros te van a decir, sí es cierto que ha habido atentados antisemitas en muchas ocasiones, en Estados Unidos ha habido ataques, sin embargo, también es cierto que la sensación que hay ahora es como si hubiera una especie de organización detrás, como si estuviera mucho más organizado. Todavía no ha habido detenciones, sí se está investigando el caso y se va a ver lo que es. Donde, por otra parte, y eso es tal vez más preocupante en el sentido en que no sería tan específico y tan vinculado a un momento concreto, sí ha habido un aumento de los atentados, de los ataques antisemitas en los campus, en las universidades. Uh-huh. Y en este caso pueden estar vinculadas a cuestiones diferentes, no es solamente a lo que llaman aquí la alt-right, que es esa especie de derecha alternativa, que vendría a ser una derecha más extrema, ¿no? Toda una parte de la población pues, de los Estados Unidos que, bueno, pues racistas, antisemitas, xenófobos, etcétera, todo lo que dices, que se habrían visto de alguna manera pues con las puertas abiertas a poder atacar. Yo creo que es pronto para ver lo que pasa, hay que esperar a ver quiénes son quienes están detrás de todo esto, pero lo que sí es cierto es que la sensación existe. Y yo tengo varios compañeros que no lo pueden entender, pero un colegio donde yo estudié y de repente ahora tienen amenazas y varias amenazas, ya las tuvieron en enero, las vuelven a tener ahora. Es decir, la sensación de estar en riesgo. Y esto asusta mucho. Y me decían algunos de ellos, es que no queremos que esto sea Europa. Uh-huh. O sea, resulta extraño, ¿no? O sea, son personas que han estado en lugares en los que no ha sido habitual este tipo de amenaza. No. Te digo, en términos generales, en las encuestas, la minoría judía es la que mejor vista está en los Estados Unidos, con lo cual no es un problema, pero también es cierto que es la minoría que más ataques recibe. Sí, no, me refiero en relación a estas personas con las que tú has tenido oportunidad de hablar y preguntar. Sí, no lo entienden y les asusta sobre todo una europeización de la cuestión judía, eso los preocupa. Uh-huh. Pero bueno, va a haber que esperar, ya te digo, las cifras todavía son un poco pronto para vincularlas. Cuando hablas con gente relacionada o que tiene más simpatía hacia los movimientos de Trump, te dicen que esto es que los medios ahora se preocupan y antes no se preocupaban porque ahora lo pueden politizar y vincular a Trump. Cuando hablas con gente que no es necesariamente simpatizante de Trump, te van a decir que no, que lo que pasa es que ahora hay una especie hablábamos mucho de que estamos hartos de lo políticamente correcto, bueno, pues lo que se ha hecho es abrir la puerta a este tipo de manifestaciones de odio. Son las dos lecturas que hay. En cualquier caso, en ambos lados te dicen que es un poco pronto y que hay que esperar a ver cuáles son las verdaderas tendencias y sobre todo ver cuáles son las acciones y medidas que toma la justicia y la policía. Bueno, pues veremos cómo proceden. Esperemos que no tengan que hacerlo de una forma masiva, que esto no se multiplique. Y también podremos analizar si además de lo que los medios manejan, pueda ser también un propio efecto llamada, ¿no? Digamos, en los medios, porque también ahora la posibilidad de poder
acceder a medios de diferentes estados dentro de los propios Estados Unidos, ¿no? Pues genere un poco una sensación de como un efecto cristales rotos, ¿no? Y dice, bueno, pues ha pasado en este estado, nosotros lo vamos a reproducir y se extienda de esa manera sin tener una relación con lo que pueda ser el gobierno. Veremos y estaremos atentos. Sí, no, el gobierno no está detrás. Lo que ocurre es que probablemente, o por lo menos esa es la sensación, es como que Trump no. Claro, no propiamente sí, desde el mismo gobierno. Es eso que dices de que a lo mejor uno empieza y esto hay un efecto imitación. En cualquier caso, una de las dudas que hay es cuánto hay, a lo mejor están organizados, están relacionados unos con otros, o es eso, es gente que se está imitando simplemente por imitar. Eso es, pues veremos cómo evoluciona este asunto. Y ahora, Masha, vamos a hablar de ese Human Rights Watch, el Observatorio de los Derechos Humanos. Sí, ese Observatorio de los Derechos Humanos que los medios presentan sin mácula como un organismo fantástico. Hace poco algunos medios informaron de la negativa del Ministerio de Exteriores de Israel a darle un visado de trabajo a un miembro de esta ONG, de Human Rights Watch. Y de hecho, Clarín había titulado Israel le cierra la puerta a Human Rights Watch, como si Israel estuviera prohibiendo la actividad a la ONG. ¿Por qué lo había hecho Israel? Porque dice que se inmiscuye en la política y que al servicio de la propaganda palestina, que se escuda esta organización en la bandera de los derechos humanos, pero que luego pues lo que hace es activismo anti-israelí. Por cierto, que luego, al parecer, el Ministerio de Exteriores dijo que van a reexaminar esa solicitud, cosa que no ha salido en los medios que sí denunciaron que no podían llegar, pero no denunciaron que se va a reexaminar. En cualquier caso, lo que es interesante de este asunto, y es lo que quería traer aquí, es que la información al respecto es una organización sin mácula, como te decía, una organización que defiende los derechos humanos que no puede entrar en Israel. ¿Cómo se informa? Bueno, pues hay dos versiones. Obviamente Israel siempre son excusas, Israel es culpable de violar sistemáticamente los derechos humanos, bla, bla, bla. El caso es que los periodistas no han hecho sus deberes, porque la acusación de Israel no se basa en la nada, tiene fondo, es algo que se puede ver en muchos lugares, se puede ir a internet, que a lo mejor es algo que los periodistas no han querido ver, pero no es que Israel se haya vuelto loca, es decir, hay cuestiones dudosas en Human Rights Watch, y esto, si se hubieran documentado, lo sabrían. Fíjate hasta qué punto es que uno de los fundadores de Human Rights Watch, Robert Bernstein, que fue presidente entre el 78 y el 98, criticó en un artículo en el New York Times a la organización, diciendo que aunque tienen una obsesión con Israel y que desean transformar a Israel en un Estado paria, que los están ayudando a todos aquellos que quieren atacar a Israel, que desean transformar a Israel en un Estado paria. Te leo textualmente parte del artículo. Human Rights Watch ha perdido su perspectiva crítica en un conflicto en el cual Israel ha sido repetidamente atacado por Hamas y Hezbollah. Por ejemplo, con mayor frecuencia, ahora la organización con mayor frecuencia hace a un lado la vital importante distinción entre sociedades abiertas y cerradas. En ningún lugar es esto más evidente que en su trabajo en Oriente Medio. La región está poblada de regímenes autoritarios, terribles historiales de derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, Human Rights Watch ha redactado muchas más condenas contra Israel por violaciones del derecho internacional que contra cualquier otro país de la región. Te estoy hablando de una crítica que hace el mismo fundador de Human Rights Watch contra la organización. Es decir, que si los periodistas hubieran querido investigar un poquito, se habrían dado cuenta de que hay material, que no es una locura de Israel. Yeah. Pero volvemos a lo de siempre. Lo que dice Israel no tiene cabida, lo que dice Israel es una versión, es una supuesta versión, y se pone al mismo nivel un Estado democrático que un grupo terrorista o que en este caso una ONG
que tiene un serio sesgo en algunas ocasiones. Entonces, bueno, nada, esto es lo que quería comentar un poquito, porque en el fondo ahonda en algo que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de las versiones, hablamos de las fuentes, hablamos de la pereza de los periodistas en ir a investigar. Bueno, pues con esta declaración y esta cita terminamos esta edición de Revista de Medio Oriente. Y bueno, seguiremos analizando en próximas ediciones del programa pues cómo se maneja la información, cómo se utiliza. Hablaremos de ese doble rasero, esa doble vara de medir también que nos suele traer Masa hasta aquí, hasta Radio Sefarad, y trataremos de analizar esa evolución de los ataques y de las amenazas que están llegando a Estados Unidos ante la comunidad judía, a ver si podemos dilucidar de dónde proviene esa ola que se está intensificando. Esperemos que no siga. En el caso de ello habrá que buscar de dónde proviene, y creo que es un tema interesante que podremos tratar aquí en Revista de Medio Oriente. Bueno, espero poder traer noticias buenas y frescas la semana que viene. Muy bien, Masa, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a recordar, antes de despedir, que los oyentes pueden entrar a la página web de Revista de Medio Oriente a través de las www.revistamo.org. Allí encontrarán artículos y también otras cosas interesantes sobre la comunidad judía y los medios de comunicación, escrita desde Boston, desde Estados Unidos. Un saludo, Masa. Un abrazo.